Good morning, صباح الخير. Good morning everyone. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos del Comité Catarí de Derechos Humanos y también de la Red Árabe de Instituciones Nacionales que ya están aquí. Es un placer contar con ellos en este Congreso internacional. Quiero dar la bienvenida también al señor Sultán, que hablará de los esfuerzos desempeñados por el Comité Catarí. Detalladamente hablará, y también el señor Gefar y Hamad. No quiero presentarlos, solo quiero que se presenten ellos y les dejo con ustedes. Muchas gracias. Con el nombre de Dios y clemente, el misericordioso, en primer lugar queremos darles la bienvenida en esta sesión organizada por la Red Árabe de Instituciones y también el Comité de Derechos Humanos Catarí. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su atención. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación que nos extendieron. En esta sesión versará sobre el papel de la Red Árabe. Vamos a presentar esta red, dar de conocerla, y también hablaremos de los esfuerzos tendentes a preservar los derechos de los niños y también de su protección. Hablaremos de también el papel que desempeñan las instituciones nacionales para la protección de los niños y también la experiencia del Comité Nacional Catarí para la protección de los derechos del niño. Vamos a hacer dos presentaciones y al término de ellas abriremos la puerta para el coloquio y las preguntas que hagan falta. Quiero presentar al Sultán Hassan Al-Jammali, que es el secretario general de la Red Árabe de las Instituciones de Derechos Humanos y también el secretario general del Comité de Derechos Humanos de Qatar. Tiene una dilatada experiencia en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos. Empezó trabajando en la línea de la protección ambiental, pasando por varios puestos y hasta en este comité desde hace 15 o 16 años. Ocupó varios puestos hasta llegar a la Secretaría General de este comité y hace 7 años se eligió en las elecciones celebradas en Argelia, se eligió como secretario general de las instituciones árabes. Y allí había una reunión del comité ejecutivo y en aquella reunión hace 7 años se eligió el señor Sultán como secretario general. Muchas gracias, señor Sultán. Ya tiene la palabra. Señoras y señores presentes, la paz sea con ustedes. En primer lugar, quiero agradecerles por su asistencia a esta sesión y tengo el placer de dar a conocer la Red Árabe de las Instituciones de Derechos Humanos, esperando que esto contribuya a abrir vías de colaboración con todos los organismos interesados y que ya se ocupan de lo mismo. Señoras y señores, como consecuencia de la creencia que tenemos en la importancia de consolidar los derechos humanos, protegerlos, respetarlos e implementarlos en los países árabes, las instituciones árabes de derechos humanos celebró una reunión en Nuakchot los días 26 y 27 de abril en el año 2011. En aquella reunión se tomó la decisión de crear la Red de Instituciones Árabes de Derechos Humanos, que se llama la Declaración de Nuakchot.
En esta resolución se tiene los derechos humanos o se ponen los derechos humanos en la atención de todos, partiendo de los valores y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y también los convenios nacionales e internacionales de derechos humanos. Se compone esta red integra todas las instituciones nacionales de derechos humanos en los países árabes. Se creó conforme a los principios de París del año 1993. El objetivo de esta red es proteger, apoyar y consolidar los derechos humanos en los países árabes, teniendo en consideración defender al ser humano y preservar sus derechos. También esta red apoya a todas las instituciones árabes que trabajan en la línea de los derechos humanos, empoderan estas instituciones para la protección de los derechos humanos conforme a los principios de París del año 93. La red está integrada por los organismos siguientes: la Asociación o la Asamblea General, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría General, y se compone de todas las instituciones nacionales que son miembros en esta red y se celebran las reuniones anualmente, y así las reuniones ordinarias se celebran anualmente. La presidencia de esta red pues es rotatoria entre los integrantes de la misma. Y teniendo en consideración el reparto justo entre las regiones, entre el Magreb, Egipto, Sudán, por otro lado, y luego el Cuerno africano y la península arábiga. Teniendo en consideración que la presidencia se tiene que ocupar teniendo en consideración el reparto justo geográfico. Pues las instituciones que integran esta red son 4, también representando a las 4 regiones que tienen membresía total y completa. Y se eligen pues estas instituciones cada 4 años y el secretario ejecutivo tiene que pertenecer al país que acoge esta red. También la presidencia de esta red preside las reuniones del comité ejecutivo y es miembro de la misma durante el periodo de sesiones. Y por último, tenemos que subrayar que la sede de la red árabe y su secretaría general se encuentra en la ciudad de Doha, en Qatar, de acuerdo al reglamento fundamental. Y el secretario general pues se elige por el comité ejecutivo de acuerdo al reglamento fundamental de la red y las demás normativas. Señoras y señores, la red árabe ha trabajado en distintas líneas que se consideran una prioridad para los derechos humanos en los países árabes. Y estas cuestiones tienen un desafío importante, pues como la seguridad alimentaria, pues el luchar contra la discriminación en las migraciones y también los objetivos del desarrollo sostenible, los derechos humanos, la inteligencia artificial y los derechos digitales, también aparte del empoderamiento de los niños y las niñas y el futuro de la educación en base a los derechos humanos dirigido a los alumnos. También el impacto del cambio climático en los derechos humanos. También entre los ejes se encuentra la planificación estratégica en materia de derechos humanos. Hemos creado muchos talleres de trabajo y actividades de formación y han dado muchos frutos muy positivos para desarrollar y capacitar a los empleados que trabajan en las instituciones, además de ofrecer una oportunidad para el cambio de experiencias y conocer los best practices entre las instituciones de derechos humanos.
La red árabe y a través de los congresos que ha celebrado ha llegado a un entendimiento común y compartido respecto a muchas cuestiones de derechos humanos, lo que contribuyó a consolidar el papel de las instituciones de derechos humanos y también apoyó la red apoyó la creación de numerosas instituciones de derechos humanos conforme a los principios de París del año 93. Las observaciones generales de la Alianza Mundial de las Instituciones de Derechos Humanos a través de crear o organizar talleres de trabajo o hacer seguimiento al trabajo de las instituciones nacionales de derechos humanos en lo que se refiere a conseguir la clasificación A o también trabaja para celebrar encuentros con las autoridades y los representantes en muchos países árabes. También trabaja para defender los derechos humanos en el mundo árabe y la cuestión palestina a la cabeza. Celebró muchas actividades también de acuerdo al derecho, a la ley de derechos humanos y la ley de derechos humanos, de derechos humanitarios. Señoras y señores, la ocupación israelí y la violación cometida por Israel contra la Franja de Gaza dio lugar a una vulneración muy clara de los derechos humanos. Ahora hay muchísimas personas asesinadas y otras que han resultado heridas. Se ha destruido toda la Franja de Gaza y muchísimos palestinos han visto que sus derechos humanos ya están perdidos. Pues las cuestiones humanitarias en Gaza son catastróficas, sobre todo para los niños que sufren bombardeos constantes y una hambruna sin precedentes. La ocupación israelí no para de asesinar, detener, crear hambrunas. Hay más de 65.000 niños gazatíes que están en riesgo de muerte por la falta de alimentos. Y pues hay casi 500 niños que murieron, más de 1.000 niños que murieron por falta de los alimentos en Gaza desde el inicio de la agresión. Y hemos visto que hay 2 niños que también en su camino de conseguir comida se bombardearon y esto es algo reciente también. Ya sufren muchas torturas y se ven privados de sus derechos fundamentales. Y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales de derechos humanos, todavía no son suficientes estos esfuerzos porque ha fracasado para parar fin a estas agresiones. Y esto abre la puerta ante la impunidad y, por tanto, tenemos que trabajar para poner fin a estos crímenes de guerra y hay que llevar a disposición judicial a los responsables de estos genocidios. Señoras y señores, los conflictos armados y también las cuestiones de emergencia ponen en riesgo los derechos humanos, teniendo en consideración que tienen que ver con la privación del derecho de vida y la desaparición forzosa y la detención también forzosa, las torturas, la violación de los derechos económicos y entre ellos el derecho de conseguir alimentos y agua apta para beber y tener pues los derechos de la salud, derechos sanitarios, etcétera. Y los países que han firmado todos los convenios de derechos humanos no han trabajado para apoyar, para poner fin a estas violaciones que se cometen a larga escala durante los conflictos armados en los países árabes
además de la ocupación, además de las violaciones y actos barbaries que comete la ocupación israelí en Palestina. Señoras y señores, pues la mayoría de los conflictos realizados o los conflictos desencadenados son como consecuencia de no velar por los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y también por la ausencia de concienciación sobre los derechos humanos. Por ello, la Red Árabe de Derechos Humanos ha desarrollado pues, sus actividades para proteger los derechos humanos y ya trabaja con el alto comisario, con las Naciones Unidas para defender y proteger los derechos humanos en los centros escolares para los alumnos entre 8 y 12 años. Y la creación o pues dar a conocer los derechos humanos en esta edad y también la divulgación de la tolerancia, la paz es de suma importancia para que hayan sociedades coherentes que respetan los derechos o que respeten los derechos humanos y los derechos de los demás y que crea en las leyes en la protección mutua. Esperemos que tengamos un futuro mejor en el que se tenga en consideración el interés mayor de las personas, en el que se tenga en consideración la dignidad de las personas, que se prima el interés de las personas antes de cualquier interés económico o político. Y por último, muchísimas gracias por su asistencia y atención. La paz sea con ustedes. Muchísimas gracias, señor Sultán, por su exposición que nos dio a conocer cómo funciona la Red Árabe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, cómo se fortalece el funcionamiento de todas las instituciones nacionales de derechos humanos, precisamente todo lo referente a Palestina. También nos habló del fortalecimiento del papel de la infancia en el marco de los derechos humanos. Hay muchas actividades que se están llevando a cabo para sensibilizar a los propios niños sobre sus propios derechos para que se autodefiendan dentro de sus propias sociedades. Gracias, señor Sultán, por su valiosísima exposición. Y ahora Hamad bin Salem al-Hajri, director de la Administración de Investigaciones Científicas y Programas dentro de la Red Árabe. Antes trabajó y se encargó de la administración de formación y pudo organizar varios programas y cursos para elevar la capacidad y el conocimiento sobre los derechos humanos. Después trabajó en el Comité Nacional de Derechos Humanos y actualmente está trabajando en la administración de programas e investigaciones científicas que está intentando elevar el conocimiento sobre el tema de derechos humanos dentro de Qatar. Tiene usted la palabra, señor. Señoras y señores, que la paz sea con ustedes. Me complace estar aquí entre ustedes hoy en este espacio de debate, diálogo, para hablar del fortalecimiento tanto de la justicia como de la infancia y la relación que hay
entre ambos. En el contexto del quinto Congreso Mundial de la Justicia con los Niños, me gustaría hoy hablar de la integración de los derechos de la infancia dentro del campo de la justicia, y el segundo tema es el papel de las instituciones nacionales de derechos nacionales y funcionamiento dentro de Qatar. En cuanto al primer tema, niños y justicia y el contexto internacional, la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos y toda la documentación y acuerdos, convenios internacionales hablan de los derechos del ser humano, del niño. Todo eso fue fortaleciendo, tuvo más fuerza con el paso del tiempo. Y el Comité de Derechos de la Infancia o del Niño, de los niños, también han podido añadir más documentación de carácter internacional. En cuanto a las medidas especiales que está llevando a cabo el Consejo Nacional de Derechos Humanos, podríamos hablar de que hoy en día hay una metodología íntegra de cómo tratar a los niños en su relación con los juzgados o con el tema cuando hay infracción penal, precisamente desde una perspectiva más amplia que incluya a todo niño o niña que esté dentro de un juzgado, si es víctima, si es testigo o si es infractor, o si son consecuencia, o sea, reciben el impacto del tema de la separación entre padre y madre, patria potestad, etc. La participación de los niños en la toma de decisiones es algo sumamente importante, y también tiene que haber sistema judicial muy amigo del niño. Qatar ha adoptado muchas medidas en sus políticas públicas para fortalecer los derechos de la infancia. También la Constitución Permanente de Qatar establece el fortalecimiento de los derechos del niño en general Artículo 18 habla de que la sociedad qatarí se basa en la justicia, el buen trato y la buena ética y moral. Y el artículo 22 habla claramente de que el Estado tiene que cuidar a la juventud y prevenir a esta juventud de cualquier tipo de perversión, y tiene que proporcionarse un entorno sano para ellos, con una educación correcta. También el Estado de Qatar ha promulgado varias legislaciones cuyo objetivo es la integración de los derechos humanos dentro del campo de la justicia. La visión de Qatar 2030, la Constitución qatarí, todo eso va en líneas paralelas. Y en cuanto al Comité Nacional de Derechos Humanos, sus esfuerzos son varios para fortalecer la justicia con los niños. Podría hablar resumidamente del papel de las instituciones nacionales dentro de Qatar. Verdaderamente hay un encuentro entre toda la legislación internacional, la legislación nacional en cuanto al tema de los derechos humanos del niño.
teniendo en cuenta todos los papeles que están desempeñando todas las instituciones de derechos humanos, teniendo en cuenta eso, hemos podido realizar varios proyectos y esfuerzos para establecer la justicia en su relación con el niño con respeto a la infancia dentro de un sistema de justicia que podríamos llamarlo justicia infantil, que quiere decir que los derechos del niño están bien establecidos dentro del marco de la justicia dentro de Qatar. Por ejemplo, la ley de lucha contra los delitos cibernéticos, las leyes contra el tráfico de personas, todo eso funciona para fortalecer la justicia en su trato con los niños. El proyecto principal incluye un programa completo sobre los derechos de la infancia cuando se trate de la justicia. Se ha elevado también la edad de responsabilidad penal. En Qatar seguimos trabajando para hacer más control sobre los centros de detención y el intento principal es evitar la detención de los niños y más bien utilizar una metodología basada en el cuidado y la atención en casas de cuidado para niños más que centros de detención. Por tanto, las legislaciones y las políticas públicas están todos enfocados hacia este trabajo y se elevan informes anuales para tratar con los desafíos que tenemos todos. Y hay otro papel también que se desempeña en Qatar. Hay programas de elevar la conciencia y el conocimiento sobre los derechos humanos y la cultura de los derechos humanos. Mejorar los criterios de protección a través de los foros, a través de los congresos, conferencias, talleres de trabajo, campañas de sensibilización y todos los programas que lleva a cabo el Comité Nacional. Nosotros intentamos siempre difundir la cultura de los derechos humanos entre los alumnos, estudiantes de los colegios, institutos, universidades, porque lo que queremos es que haya una transmisión total de la cultura de los derechos humanos. Muchos esfuerzos y mucho conocimiento. Estamos trabajando en esta vía. También el Comité Nacional ha organizado el tercer foro de protección de la infancia en el marco del uso excesivo cibernético y hemos hablado de todas las causas o cuestiones relacionadas con el niño. También hemos dado la oportunidad a los niños en una sesión especial, alumnos de los colegios, para fomentar un debate, un diálogo, porque lo que queremos es protegerlos cuando se trate del uso del Internet o todo lo digital en general.
El objetivo es ampliar la base de participación en todo debate o negociación y intercambio de experiencias. Y en cuanto al tema de este Congreso, a mí me gustaría elevar las recomendaciones siguientes. 1. La Declaración Universal sobre la Prevención de Violencia contra los Niños. Nuestra recomendación es que se integren todos los derechos del niño en todas las medidas adoptadas. 2. Que haya participación de los niños en la toma de decisión. 3. Revisar todas las legislaciones penales y referentes al menor en general para que haya una justicia integral centrada en los niños y facilitar el acceso a la justicia ante los niños para los niños. También hay que fortalecer el papel que desempeñan las instituciones de derechos humanos y fomentar el papel de las mismas cuando se trate de elevar el conocimiento de los derechos humanos y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias, señor Hamad Hajri, por su presentación. Habló de los esfuerzos de Qatar en sus políticas públicas y también habló de los esfuerzos del Comité Nacional de Derechos Humanos. Se trabaja en general según los principios de París, como los llamamos, y habló también de los esfuerzos del Comité Nacional en Qatar en cuanto a las propuestas de leyes fortaleciendo el derecho del niño, también cómo se trabaja, cómo se detecta, cómo se controlan los centros de detención, cómo hay un intento claro de evitar la detención de los niños y las niñas. Muchísimas gracias, señor Sultán. Y antes de abrir el debate, a mí me gustaría agradecer a la Organización Internacional de Instituciones Penitenciarias Penales y gracias a la señora Dua. Y hay un papel muy destacado de dicha institución, organización. Están trabajando en pro de unificar criterios sobre cuestiones importantes para nosotros, para directores de los centros penitenciarios, para los ministros del Interior, del trabajo en todo lo penitenciario en general. Hay cooperaciones entre nosotros como la red y también señora Tagrid, y hay muchas actividades en el futuro. Nosotros vamos a trabajar con los ministerios de educación también. Pide perdón el conferenciante, rectifica, ministros del Interior, por ejemplo, todos los códigos de conducta tienen que estar muy bien claros dentro de los ministerios del Interior. Todo lo referente al tema penitenciario, la formación tiene que ser una política permanente. Por tanto, hay necesidades que se han presentado ante la red de Djibouti, por ejemplo, para formar a los directores de centros penitenciarios en dicho país, para elevar la conciencia sobre los derechos de los detenidos, etc. Hay un taller de trabajo también en Doha que se va a celebrar allí
que está dedicado más bien a los ministerios del Interior, precisamente para los directores de centros penitenciarios. Y creo que en este mes se va a organizar el taller o la reunión. Muchas gracias por todos los esfuerzos tan valiosos. Gracias, señora Tagrid. Nosotros en la Red Árabe estamos muy contentos de la cooperación. Abrimos ahora el debate. Si hay cualquier pregunta, adelante, señor. Muchísimas gracias por la presentación, la introducción. Soy Hani Hilal de Egipto, soy experto en los derechos del niño. He estado antes en Qatar en un curso, un taller de trabajo sobre los derechos del niño. Fue celebrado en colaboración con la Institución de los Derechos de la Mujer y la Infancia. Gracias por su presentación. La verdad es que es una buena noticia saber que están ya a punto de llegar a promulgar la ley de la infancia o del niño en Qatar. Es un gran problema en nuestra región árabe que hay dos leyes que tratan con el niño. Una ley penal referente a los menores infractores y otra ley que habla de los derechos humanos El niño es el niño y tiene que haber solamente una ley. Lógicamente, el tema de la protección de la infancia, de todo el entorno digital, la parte negativa, creo que esto es muy importante tratarlo, pero me gustaría que hubiese un intercambio de experiencias y opiniones al mismo respecto. En nombre de Dios, gracias a los señores que se han encargado de hacer sus intervenciones al respecto. Soy Saad Al-Abdali, consejero del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Irak. La verdad es que estamos muy satisfechos con nuestra presencia aquí en este congreso, y a veces no hay tanta comunicación con la Red Árabe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y desde hace años no hay Consejo Nacional de la Institución Nacional Iraquí de Derechos Humanos. Por eso no hay tanta comunicación. Esperamos que se pueda solucionar en un futuro y deseamos colaborar con nuestros compañeros árabes para elevar el nivel de coordinación, y estamos muy satisfechos con la cooperación en todos los campos, precisamente en el campo de los derechos de la infancia. Actualmente estamos elaborando una ley de los derechos del niño, y yo aquí apoyo al señor Hani, mi hermano de Egipto, porque tiene que haber un proyecto de la Red Árabe, un borrador
de una ley de la protección del niño o de la infancia. El señor Hamad habló de que está ya a punto de promulgarlo. También lo estamos intentando nosotros en Irak, y creo que es muy importante que trabajemos conjuntamente, que la red árabe se encargue de hacer o establecer, elaborar un borrador de una ley sobre los derechos del niño, para que trabajásemos todos sobre el mismo texto borrador, lógicamente. Y nosotros, en cuanto al tema de la ayuda jurídica, creemos que es una ley importante también en Irak, que está hablando de cómo se puede prestar ayuda jurídica a través de un abogado durante cualquier proceso judicial. La verdad es que podríamos colaborar en este sentido también. Pedimos la ayuda de todos nuestros hermanos árabes, precisamente de la Red Árabe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en cuanto al tema de la clasificación A, y en cuanto a el tema de la recepción de las respuestas al respecto, porque verdaderamente es muy importante el tema de la clasificación para todos los países árabes y no solamente para Irak. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos encontremos más veces con la Red Árabe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, y precisamente en cuanto al tema de los proyectos de actividades veraniegas, porque hay muchos expertos que tenemos nosotros en este campo. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias a todos. Hola. Soy Mahmoud Abu-Rumman del Tribunal de Apelación de Jordania. Gracias por la presentación, señor Sultán, sobre la red árabe. Y la mayoría, lo que quiero decir es que la mayoría de las legislaciones hablan de que la edad de la cual termina la infancia, en general es la edad de 18 años. Y nos gustaría saber cuál es su opinión, porque no hay criterios muy claros sobre el tema de la edad. 3, 4, 7 años. Se puede, por ejemplo, escuchar a este niño como testigo. Se le pueden tomar las declaraciones como testigo, porque todo eso nos va a ayudar a escuchar también al niño. Muchísimas gracias. Me gustaría saber su opinión. Buenos días. Gracias, señor Sultán, señor Hamad Al-Hajri, por la aclaración y por dar a conocer la Red Árabe de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el Comité Nacional en Qatar. Nosotros en nuestra región tenemos estructuras regionales, y nuestra región actualmente está padeciendo una serie de conflictos que han impactado negativamente en los derechos humanos en general. Por tanto, parece que el reglamento, o parece que el tema de los derechos humanos es algo por el cual, es un proceso por el cual está pasando el mundo entero, pero hasta el momento en nuestra región estamos teniendo dificultades debido a los conflictos. Y mi planteamiento, mi sugerencia es que la Red Árabe podría crear otra red de instituciones no gubernamentales que se dedican al tema de los derechos humanos, porque hay instituciones nacionales que dependen del Estado, pero también hay sociedad civil que están también trabajando para elevar el conocimiento, las capacidades, trabajando también en el tema de la formación. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber otra red que dependa de la red de instituciones nacionales? Creo que es una idea que hay que tener muy en cuenta. Muchísimas gracias a todos.
Good morning. My name is Azman Shambilov. I'm from Madrid, here, Spain, originally from Kazakhstan. I wanted to ask you, share in different countries. We tried to create something similar in Central Asia. صباح الخير. في آسيا الوسطى نحن نحاول أن نقوم بشيء مشابه لذلك أو لما قمتم به. هذه الشبكة التي حدثتنا عنها هي في غاية الأهمية، لأنه أيضا من المهم أن نتشارك الممارسات المثلى، ولقد رأينا أن الخبرات في دول أخرى تختلف عن بعضها البعض. والسؤال الآن، كيف يمكننا أن نقوم بعمل متابعة؟ إلى أي مدى تقبل أو تولي الشبكة أهمية لعمليات المتابعة؟ هل لديكم قرارات في هذا الشأن أو نماذج بحيث يعني نساعد بعضنا البعض؟ أنا متخصص في هذا الأمر، وأعتقد أن من المهم عمل مسح ومتابعة وتدقيق. فهل تقومون بهذا الأمر؟ شكرا جزيلا. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la red. También la Organización de Reforma Penal por el esfuerzo que desempeña también a nivel de los países árabes. Yo soy tunecino, trabajo en la línea también de los derechos del niño, soy miembro del Movimiento Internacional de la Defensa del Menor o de los niños. Soy juez y profesor universitario. A nivel de los países árabes, y a pesar de la proliferación de la normativa y de la legislación en esta línea, la línea de los derechos humanos, los derechos humanos en general pues sufren y ya tienen muchos desafíos, sobre todo en dos cuestiones. La primera de ellas es lo que se refiere a los derechos del niño, y a pesar de la ratificación de todos los convenios relacionados con los derechos del niño, hay una diferencia entre los países árabes a nivel de la legislación. Hay una divergencia entre los países en lo que se refiere a la aplicación de los convenios de los derechos del niño. Yo creo que nosotros necesitamos, a nivel de los países árabes, necesitamos instituciones únicas, globales, que trabajen para desarrollar la legislación para todos los países árabes. La pregunta, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, una ley única y unificada para los derechos del niño en los países árabes? Se planteó esta cuestión ante la Liga de los Países Árabes y ya están abiertos a ello, y también ante otras instituciones, y también teniendo en consideración que tenemos otras leyes unificadas entre todos los países árabes, pero en la línea de los derechos del niño no tenemos una ley única. Yo creo que esto va a facilitar el trabajo entre las instituciones árabes, va a apoyar el trabajo común a nivel de los países árabes, y también tenemos un problema lingüístico, la divergencia de la terminología entre los países árabes, y creo que es un eje que hay que tener en consideración. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy la abogada Farah Ishaqat, la coordinadora regional del programa de acceso a la justicia en la Fundación Tierra de Hombres. Nuestro papel es trabajar en las casas de acogida de los niños de los dos sexos, tanto chicos como chicas. Y realmente su experiencia es una experiencia de referencia y muy importante, pero solo para el trabajo o en la línea del trabajo con los adolescentes. Quiero saber si ustedes tienen experiencias en el trabajo con niños y niñas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el mecanismo para hacerlo más amigable dentro de las casas de acogida.
y pues tenemos formación, capacitación de los empleados que tratan con los niños. También el tema de la reinserción es fundamental. La rehabilitación en las casas, en los centros, es importante. Hacemos un gran esfuerzo al respecto, pero necesitamos aún más esfuerzo y más experiencia. Queremos rehabilitarlo, ya que el niño o la niña vienen de situaciones difíciles. Por tanto, quiero saber de su experiencia, si tienen una breve experiencia de trabajo con los niños y niñas. Como ha dicho mi compañero aquí, ¿qué trabajan ustedes o qué programas tienen para la protección de los niños y niñas dentro de los centros de acogida? Gracias. La paz sea con ustedes. Muchas gracias, Abu Khaled Ali. Muchas gracias por su presentación. Realmente no es nada nuevo, o sea que siempre es usted una persona excelente. Yo soy también miembro de esta red. Y a mí celebro realmente su activismo dentro de la región árabe para dar a conocer esta red. Yo tengo una propuesta, pero una propuesta planteada desde la hermandad, ¿no? Y la amistad. Saben ustedes que la mitad de las instituciones pertenecen a la red africana, ¿vale? Mi propuesta, y reitero, es una propuesta amistosa, o sea, desde la amistad. Saben ustedes que la red africana es una red potente. Tiene varias secciones y cada sección engloba pues ONGs muy potentes. Tienen un trabajo excelente también, de forma que celebran reuniones antes de cualquier congreso internacional. La propuesta es crear secciones que integren ONGs y que se tengan en cuenta los países africanos. Pueden también tener una sección para Asia u otros países, pero hay que tener en consideración la parte africana. Gracias. Última pregunta, por favor, para ajustarnos al tiempo. Buenos días, mi nombre es Mohammed El Karam, soy de Palestina. En primer lugar, muchas gracias al Estado de Qatar por su posición respecto a la cuestión palestina. Muchas gracias a la Asociación de Reforma Penal. Y en línea de lo que ha dicho Farah sobre los centros de acogida, queremos saber más sobre estos centros de acogida, su número, el número de los niños y niñas acogidos y acogidas, los programas que se plantean dentro de estos centros de acogida engloban todas las cuestiones de forma que recogen también la educación y la formación profesional. Estos programas son de los centros, se desarrollan dentro de los centros. Estos centros están internos, es decir, están cerrados o abiertos para la sociedad. Queremos saber todas estas cuestiones para aprender de su experiencia al respecto. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer sumamente al señor Al-Jaber por su invitación para que participemos en este congreso y también por darnos la oportunidad a dar esta sesión en colaboración con la Red Árabe y la Organización Internacional de Reforma Penal. En lo que se refiere a la pregunta de Abdelwahab Merjana, es uno de los constituyentes de esta red árabe en el año 2011 y aquel entonces él era el secretario general del Comité Argelino de Derechos Humanos y era de las personas que han apoyado o apoyaron la creación de esta red árabe conforme a la declaración de Nouakchott, y realmente la propuesta que me ha planteado es una propuesta excelente que la tendremos en consideración. Gracias. En lo que se refiere a la pregunta de mi compañera iraquí,
estamos encantados de verles aquí hoy con nosotros y nosotros en cuanto a la comisión o la alta comisión iraquí, pues desempeña un papel importante. Desde la creación de nuestra red siempre hemos recibido el apoyo del alto comisionado iraquí y nosotros estamos dispuestos a brindarles cualquier apoyo que necesiten. Estamos a partir de ahora hasta el mes de octubre o después, incluso cualquier cosa que necesiten durante este tiempo, pues estaremos a su plena disposición. Agradecemos todas las intervenciones y las preguntas por todos los que han participado en esta sesión. Realmente las propuestas planteadas son excelentes. El hecho de separar la ley del niño es algo importante. Yo creo que será un salto cualitativo crear una ley específica para los niños y las niñas en lo que se refiere a la protección de sus derechos humanos. Pero bueno, ya lo empezamos, empezamos esta ley en Qatar, y espero que se culmine lo antes posible. Respecto a la pregunta relacionada con los centros de acogida, estos centros de acogida están auspiciados por el Ministerio de Desarrollo Social qatarí. Y este Ministerio de Desarrollo Social qatarí cuenta con especialistas, funcionarios que trabajan en estos centros de acogida. Si son centros abiertos o cerrados, es claro que son centros abiertos. Pues es un centro de rehabilitación y tienen como objetivo reinsertar al niño o a la niña en la sociedad de la forma más sana posible. Pues tenemos una experiencia, pero bueno, tenemos todavía un camino largo para recorrer. O sea que como centro de acogida, pues no tenemos, sí es cierto que no tenemos muchos niños beneficiarios de estos centros de acogida. Pero esto nos permite también ofrecer un servicio excelente. Tenemos otro centro de acogida que se llama DRIMA, y esto es para los niños no acompañados, los niños sin familias. Y creo que crear y reformar la ley del niño nos ayudará mucho. Vamos a contar con un marco normativo que nos ayudará. Y hemos escuchado la historia de Melody, la chica que inauguró el Congreso. Cuando ella acudió a la estación o a la comisaría de policía, pues se vio interrogada. Entonces tuvo una sensación incómoda completamente. Por tanto, el niño no deja de ser un niño, independientemente de las circunstancias en las que se encuentra, sea víctima o infractor. O sea, tiene sus propios sentimientos y por tanto nosotros trabajamos para mejorar todo esto. Muchísimas gracias. Gracias. Realmente todas estas propuestas planteadas podemos tenerlas en consideración en nuestro informe, sobre todo respecto a los criterios. Antes de ayer, cuando se habló de insertar, de hacer copartícipes los adolescentes y los niños, pues es una propuesta excelente, pero tenemos que saber cómo hacerles copartícipes, pues en las encuestas, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la orientación, etcétera. Pero su ayuda será fundamental para que podamos crear marcos normativos y tomar medidas que protejan realmente a los niños. En lo que se refiere a la pregunta de mi compañero de Asia, nuestra red es una red organizativa, es decir, nosotros elevamos informes, pero no hacemos monitoreo.
pues hay otras organizaciones que hacen recogida y acopio de información y nosotros recibimos las estadísticas y los datos y las cifras para tenerlas en consideración. Pero bueno, de todas formas vamos a intercambiar la tarjeta de visita con usted y vamos a seguir en contacto. Vamos a ver cómo ayudarles para que cumplan con sus objetivos y expectativas. Será una de las cuestiones prioritarias para nosotros. Posteriormente, el señor Hamad habló en general y puso de manifiesto pues, las medidas para la protección de los niños y que los centros ya están abiertos, etcétera. Y por tanto, pues recomendaríamos también que conocieran el centro a través de su sitio web o el intercambio de contacto con los responsables de estos centros. En lo que se refiere a la colaboración con la red africana, sabe el señor Abdel Wahab que nosotros estamos completamente abiertos y no podemos separar en absoluto entre las organizaciones no gubernamentales y las instituciones nacionales. Todos tienen el mismo objetivo y se apoyan mutuamente. Pues nosotros estamos dispuestos completamente a tener en consideración esta colaboración y nosotros trabajamos apoyando las ONGs y tenemos en consideración sus observaciones independientemente del país árabe. Nosotros cuando celebramos una actividad de formación en cualquier país árabe siempre invitamos a las ONGs. En Egipto, por dar un ejemplo, hicimos una actividad de formación e invitamos a muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en las líneas de las mujeres, los niños, sociales, etcétera. Por tanto, nosotros siempre tenemos en consideración estas organizaciones, dada su importancia incuestionable. Muchísimas gracias a los asistentes, a los organizadores de este congreso, a los que nos han invitado y ponemos ya fin y levantamos la sesión. Muchísimas gracias.